Familia, amigos, Dios les bendiga, Dios les guarde, gracia y paz a ustedes. Como es sabido, venimos trabajando con el Evangelio de San Juan. La semana pasada el hermano Carlos explicaba o enseñaba sobre la resurrección de Lázaro. Hoy estaremos viendo el capítulo 12 del libro Evangelio de San Juan, donde podemos ver cómo el Señor se manifiesta, podemos ver cómo el Señor empezó su ministerio en una casa. Acuérdese que fue en las bodas de Canaán, donde el Señor multiplicó o cambió el agua por vino. Podemos ver cómo el Señor también termina su ministerio, en este caso, en una fiesta. Podemos ver que antiguamente el Señor venía compartiendo la palabra en multitudes, pero al final de su ministerio Él se centró más a enseñarlo personalmente. Si usted ve la experiencia que tuvo con la familia de Lázaro, donde las hermanas, sin reprocharle, dicen: Señor, si tú hubieras estado acá, mi hermano no hubiera muerto. Pero podemos ver cómo este hombre Lázaro, el Señor le dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios se manifieste. Entonces, cómo el Señor todo lo tiene bien organizado en la vida. A veces nosotros, como seres humanos, no entendemos la misericordia de Dios. A veces Dios nos da una oportunidad más en la vida y nos preocupamos más por las cosas físicas o materiales que por la misma oportunidad que Dios nos está dando. En esto compartía con un cliente que salió prácticamente de verla complicada, donde más eran las opciones negativas que las opciones positivas, y Dios le dio una oportunidad después de una cirugía en el cerebro, y está más preocupado porque el color del cabello le está cambiando. Yo le decía: hermano, más preocupado estaría yo. ¿Por qué? Porque si estuviera fallecido no lo estaría peluqueando. Pues dele gracias a Dios que el pelo se está poniendo rojo, porque tiene una nueva vida. Aquí este hombre no fue resucitado, este hombre fue mantenido con vida, porque él no murió. Entonces le invito a que donde usted está, le demos gracias a Dios y su palabra sea llenándonos de vida. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu amor, por tu fidelidad y tu misericordia. Te pedimos, Dios, que hoy, que aunque estemos muertos de nuestros delitos y pecados, tú nos des vida y vida en abundancia. Señor, que esta palabra llegue a cada corazón y esos corazones se rompan como se rompe la piedra, Señor, y que el Espíritu Santo sea el que obre en cada corazón para vida y vida en abundancia. Es en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, como les decía, en este evangelio acompañaremos a Jesucristo a una reunión familiar, a un hogar, en este caso la casa de Lázaro, de María y de Marta en Betania. Como les decía en un principio, el evangelio de Jesús comienza en las bodas de Caná de Galilea, y su ministerio fue enfocado siempre hacia la familia, siempre hacia los hogares, porque si ustedes se acuerdan del recorrido que Jesús hizo, mucha gente en las multitudes solamente se preocupaban era por sus milagros, y no lo seguían sino solamente como si fuera el bufón del momento o fuera el payasito del circo, que se reían o una cosa y la otra, pero recibían el milagro y se iban. Y aquí podemos ver cómo en esta escena, empezando con el capítulo 1, dice: Jesús es ungido en Betania, y dice el versículo 1 al 3, dice: 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, Lázaro era uno de los que estaban sentados en la mesa. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y le socó con sus cabellos, y la casa se llenó del perfume, del olor del perfume. Aquí podemos ver cómo en el principio de ese capítulo 12, los principales sacerdotes conspiraban y planeaban matar a Jesús, y sus amigos le preparaban una fiesta. Aquí podemos ver que era la sombra de la cruz. Los que lo amaban le preparaban una cena, un alimento. Lázaro, el hombre que el Señor había resucitado,
tenía una relación muy estrecha con Jesús, de compañerismo y amistad. Jesús le había dicho en el capítulo 11, 25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y eso es cierto en cuanto a Lázaro. Lázaro fue resucitado físicamente y había sido levantado de los muertos. Aunque Lázaro vio la muerte, estuvo 4 días, el Señor lo trae nuevamente. Pero eso en cuanto a usted y a mí, se refiere a la muerte espiritual. El mismo Señor decía que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, no teníamos ningún conocimiento de Él, ninguna relación con Él. Y creemos que porque decimos Jesús o en el nombre de Jesús estamos bien. No, no conocíamos a Jesús. Hablábamos de Dios, expresábamos de Dios, pero no conocíamos nada. Y por eso Él decía, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. O sea, está hablando que si la persona conoce de Jesús en la eternidad, después de la muerte, tendrá una vida ¿qué? Eterna. ¿Con quién? Con el Señor. Y aquí podemos ver cómo Jesucristo en la casa de Lázaro está disfrutando de la comunión, de la amistad de esta familia. Dice que María se encontraba a los pies de Jesús. Hoy escuchábamos 2 canciones del estar a tus pies. Y ese estar a sus pies es de postrado en humillación, en oración a los pies del Señor. Dice que ahí se refiere al conocimiento espiritual que tenía María al estar a los pies de Jesús. Marta dice que estaba sirviendo, preparando la comida. Esa era la habilidad de ella, aunque también era una mujer espiritual. Dios la tenía, siempre desde la vemos, era sirviendo a la mesa. Acuérdense en la primera visita que ella se preocupó fue más por la comida y Jesús dijo, no, tranquila, preocúpese por lo espiritual. Y aquí vemos que eso nos refleja 3 cosas que debe tener la iglesia. Lázaro nos recuerda que tiene una nueva vida en Cristo. Estaba como hombre, pero ya al resucitar está sin Cristo. María se refleja en la adoración. Todo el tiempo ella buscaba la presencia de Dios en rodillas. Y Marta nos expresa el servicio. Eso es lo que debe reflejar la iglesia hoy en día: la adoración, la presencia de Dios y el poder servir a los demás en el nombre del Señor. Y aquí Jesús estaba en el hogar de la gente que lo amaba. Su iglesia, como decía en un principio, empezó en un hogar y aquí termina en un hogar. Por eso la presencia de Dios en los hogares es importante, y eso nos demanda a nosotros como padres o como personas mayores tener el mensaje en la casa. Por eso muchas veces es importante tener, aunque sea una tablita que diga, aunque sea el Salmo 23 o el Salmo 91 en una pared, la gente va a ver y tiene que leer. Porque aunque los hijos estén grandes y no quieren compartir la palabra, ahí va a estar siempre el Señor recordándole que usted es un cristiano y le está recordando de dónde el Señor sacó su vida. En la parte 3 del versículo 3 dice, en la parte B dice, ella ungió los pies de Jesús con un perfume de nardo puro de precio muy elevado y los enjugó en los cabellos. Vean la forma en que esta mujer lava los cabellos de Jesús. Cogió un perfume carísimo y los derramó en los pies del Señor. Pero la gente confunde esto con la ramera. ¿Se acuerdan que la ramera también lavó los pies del Señor? Ella los lavó con sus lágrimas y los enjugó con su cabello. Son mujeres diferentes. Entonces ver que cada uno tiene su mensaje. Y en este caso Jesús, a través de María, dijo que este mensaje de María lo acordaría más hasta el día de hoy. Y lo veremos más adelante. Dice que se llenó de perfume esta casa. Imagínense lo delicioso que ha llegado a esa casa sentir esa fragancia. ¿Y cuántas veces llegamos a una u otra casa y lo que se respira es un ambiente pesado, el odio, el rencor, la amargura, y se ve? Así la gente no diga nada, usted entra y tiene un choque espiritual al entrar a esa casa, de todo lo que se vive negativo en esa casa. Y se pueden manifestar que son creyentes y delante de uno están con las manos levantadas, pero su casa es llena de contienda. Miren lo que dice en el versículo 4 al 6, responde Judas Iscariote. Dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo había de entregar: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se le dio a los pobres? Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía lo que se echaba en ella.
aquí Judas Iscariote reveló su verdadera naturaleza. Que lo que más le importaba eran las cosas materiales, las cosas de este mundo. Él era el tesorero del ministerio de Jesús. Y a él no le importaban los pobres, a él le importaba ver cómo ganaba dinero. Claro, si hubieran vendido ese dinero, dice que ese dinero valdría hoy en día el sueldo de una persona de 12 meses. Imagínense lo que valdría esa parte. Porque digamos que el sueldo mínimo está en 1.500.000, hablemos de que costaba 15 millones de pesos ese perfume en esa época, porque era el salario de un año. Entonces, este hombre dijo, y si lo hubiéramos vendido, pues yo lo veo por aquí, me cojo mi 1% o mi 10%, porque él era ¿qué? Ladrón, porque él solamente le interesaba ganarse el dinero para él. En cambio, podemos ver que María, al derramar ese nardo puro, nos lleva a otro espacio, nos lleva a otra imagen y a otro recuento. Nos lleva a ver la presencia de Dios, porque ella había comprado ese perfume, o la gente que tenía dinero en ese momento compraba esos perfumes, era para el día de su muerte. Ella había comprado ese perfume ¿para qué? Para que la ungieran el día que ella hubiera fallecido. El nardo se daba en las regiones del Himalaya y por tanto era muy costoso. Entonces vemos que ella lo había guardado para su muerte, pero al ver espiritualmente, o Dios en su corazón le puso eso, que ungiera al Señor estando vivo, y Él preparó eso para enseñarnos a nosotros la comunidad, el apego, el amor que ella le tenía a Jesús. Se sacrificó y entregó lo que tenía más caro y lo derramó a los pies del Señor. Hoy nosotros buscamos al Señor solamente es por la necesidad que tenemos. Derramamos nuestro corazón en la presencia de Dios es por necesidad, para el arriendo, para los servicios, por la esposa, por el hijo, por lo que sea, pero porque realmente queremos adorarlo y expresar en esa fragancia, al llenar el momento de la adoración en el lugar secreto. Miren lo que dice el versículo 7 y 8. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. A los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Aquí es tremendo lo que el Señor le dice y nos recuerda. Dice, espérese porque ya lo guardo, fue para mi muerte. Y después dice que no siempre estará con nosotros. Entonces el Señor se podría estar contradiciendo a través de la Biblia. No, siempre lo más importante es que los pobres siempre van a estar. Siempre los tendremos. El indigente siempre va a estar ahí, el mendigo siempre va a estar ahí. Pero aquí le dijo que ella había hecho algo extraordinario y que Dios le había revelado de que iba a morir por los pecados suyos y míos. Y aquí el único verdadero sentido de eso es que Jesucristo va a limpiar nuestros pecados. Acuérdese que en Mateo el Señor se refiere a María cuando le dice que donde se predicara el Evangelio siempre se acordaría de este momento cuando María ungió los pies del Señor. Y hoy lo estamos haciendo. Hoy estamos derramando del Evangelio del Señor a cada creyente, a cada persona que escucha el mensaje, para que ese olor fragante le quite ese olor que hay en su corazón a muerte, a sifón, a pudredumbre. Cuando dice que sepulcros blanqueados, ¿a qué huele un sepulcro blanqueado? ¿A qué huele un muerto? Si la persona está muerta en sus delitos y pecados, pues dice que hay contaminación. Se dice que cuando Lázaro murió, la hermana dijo, Señor, hiede. Pero a Jesús no le importa eso. A él no le importa acercarse como se acercó al leproso y limpiarlo y sanarlo. Y aquí esta fragancia inspiradora es para usted y para mí, mis hermanos, para que veamos ese contraste entre Judas Iscariote y María. Judas Iscariote representaba las tinieblas, mas María representaba ¿qué? La luz. El mensaje diferente. En un mismo sitio, en una misma congregación, estaba el enemigo metido entre la iglesia y estaba la presencia de Dios. Pero siempre primará ¿qué? La presencia de Dios. Y Jesús le dijo que siempre tendría con nosotros a los pobres, pero Él no siempre estaría con nosotros. Y por eso le decía, ¿será que se contradice si Él dice que Él estará con nosotros todos los días de la vida y no nos abandonaría y no nos desampararía? Eso nos lleva a nosotros a que es posible que los pobres se pierdan. No, los pobres siempre van a estar ahí. Pero aquel que no se acerca a los pies del Señor, como lo hizo María, va a estar lejos.
Por más de que la iglesia les dé comida o la iglesia que hace servicios sociales le dé sustento, si la persona no se acerca a la presencia de Dios, nunca podrá entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque se dedicó solamente a lo físico. Y eso fue lo que le pasó a ¿quién? A Judas. Le importaba solamente el dinero. María se desprendió de 15 millones que le ha costado su perfume, si lo ponemos hoy en día, para adorar al Señor y para ungir al Señor estando en vida. Y algo tenemos que hacer nosotros al cambiar nuestra oración. ¿Vamos al Señor a la presencia de Dios como Judas? ¿O vamos como olor fragante a la presencia de Dios? Acuérdese que en el Nuevo Testamento nos habla y dice que el Espíritu Santo añade olor fragante a la oración. Entonces, que el Espíritu Santo lo lleve a usted y me lleve a mí, mis hermanos, a que cuando entremos a la presencia de Dios, no sea por la necesidad, por la aflicción, por los problemas que tenemos, sino por la presencia de Dios. Yo le decía a este hombre, dije, pues hermano, dele gracias a Dios de que Dios lo tiene con vida. No, tengo que darle gracias a la Virgen, me dijo. Dije, bueno, pues dele gracias a la Virgen. Pero aquí es Dios el que le está dando una oportunidad. Yo le decía, si usted hubiera fallecido, ¿cómo hubiera quedado su familia? Sus viejos, porque tiene unos viejos ya de bastante edad. Y dice, uy, sí, hermano, entonces dele gracias a Dios por una nueva oportunidad. Y eso es lo que Dios le está dando la oportunidad a usted y a mí al escuchar este evangelio, de que no actuemos como esos Judas, aferrados solamente a las cosas del mundo, sino como María, nos entremos a ese campo espiritual que nos acerca a la presencia de Dios. Versículos 9 al 11. Gran multitud de judíos supieron entonces que Jesús estaba allí, y fueron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Versículo 10. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Estas personas solamente buscaban curiosidades, buscaban solamente algo que les llamaba la atención. Y aquí lo que más les impactaba fue la resurrección de Lázaro. Aquí no les importaba la presencia de Dios. Vamos a ver qué hizo para resucitarlo. Solamente a ellos les importaba el por qué. Y acuérdense que en una ocasión anterior el Señor dijo que ellos habían creído, pero él no se fiaba de ellos. Aquí estas personas habían creído, uy, sí, resucitó a Lázaro de los muertos, camine, miramos. Pero esa fe no era una fe salvífica, era una fe de recursos, una fe de un milagro. Vamos a ver qué hizo. Ellos nunca fueron a ver a Jesús por necesidad espiritual, estaban actuando como Judas, por la cosa material nomás. Ellos solamente se basaban en su incredulidad, y su interés era solamente ver ¿qué? A Lázaro. ¿Cuántos? Hoy en día le dicen a usted, ¿dónde está su Dios? ¿Qué clase de Dios tiene usted? Le importa solamente es si Dios le dio a usted para el arriendo, para los servicios, una buena esposa, un buen esposo, unos buenos hijos. Quieren ver es que su hogar tiene que ser santo, íntegro, y no ven que eso es personal. Aquí se han preocupado más por quién, por la situación de Lázaro. Versículos 12 y 15 es cuando ella llega a Jerusalén. El siguiente día, o sea, ya han hecho la cena donde Marta y María y Lázaro, y al otro día Jesús va hacia Jerusalén. El siguiente día, grandes multitudes que habían ido a la fiesta, al oír a Jesús, llegaban a Jerusalén. Imagínense cuánta gente fue a la fiesta donde María. Hoy me acuerdo cuando uno muchas veces hace, o las iglesias hacen convocatorias de evangelización, como nosotros lo hemos hecho aquí cuando hemos hecho los asados y hemos compartido una palabra, o hemos compartido un sancocho o un ajiaco que hemos hecho a la madrugada para compartir los indigentes, les dimos sustento físico. Dice que aquí las multitudes que han estado en la fiesta, al oír que Jesús llegaba a Jerusalén, dice, tomaron ramas de palmera, salieron a recibirlo y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Rey, del Señor, el Rey de Israel. Dice, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Estas personas vieron milagros, vieron prodigios, vieron a Jesús hacer infinidad de cosas, y lo reciben cuando Él va llegando a Jerusalén con gritos de alabanza, de adoración. Pero podemos ver, mis hermanos,
que lo estaban adorando solamente de boca, mas no de corazón. Eso dice la Biblia aquí, ¿no? Dice versículo 14. Halló Jesús un asnillo y montó sobre él como está escrito. Aquí nos viene a recordar de algo que está en el Antiguo Testamento. No temas, hija de Sión, tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Aquí el apóstol Juan nos introduce en este libro al que viene de la eternidad, al calendario del mundo, al horario del mundo. En la época de la fiesta, la multitud estaba expectante. ¿Qué iba a suceder en las fiestas patronales? Dice un amigo por ahí, de Jerusalén. Y Mateo lo relata, de que él venía como rey de los judíos. Acuérdense, cuando el Señor nace, los reyes magos están visitando ¿a quién? Al pesebre donde está el rey de los judíos. Y aquí en el final de su ministerio entra nuevamente como el rey de los judíos. Pero ¿cómo entra este rey de los judíos? En un simple asnillo, en el hijo de un burro. Ellos pensaban que su rey iba a llegar con un ejército para destruir todo el dominio romano que les iba a dar libertad ¿de qué? Del dominio físico que le da el mundo. Pero el Señor viene a liberarlo a usted y a mí que de un dominio espiritual de Satanás que los tiene esclavizados, muertos en sus delitos y pecados. Entonces ellos, las multitudes, caminaban solamente a través de ¿qué? De lo que Jesús estaba haciendo. Hasta este momento el ministerio de Jesús se acababa. Tenga claro lo que le estoy diciendo. Hasta ese momento el ministerio de Jesús se acababa. Empezó en las bodas de Canaán y terminado andando en un asnillo. ¿Por qué? Porque él se presentó triunfante. Pero no fue el triunfo al que todos estamos esperando. Él se presentó humilde. Porque él antiguamente entraba, muchas veces sería que a escondidas entraba a la sinagoga, muy discretamente, por la puerta de las ovejas. Pero aquí entró para que todo el mundo lo viera. Pero ese contraste, en un burrito. Él ya solía mantenerse apartado de las multitudes. Ya le venía enseñando solamente a personas, a grupitos, personalmente. Pero aquí hizo la presentación más apoteósica y todo el mundo le gritaba: Hosana, Hosana al que viene, al rey. Pero podemos ver que él está solamente cumpliendo la escritura. Cuando nosotros pasamos, mis hermanos, y estudiamos la escritura y vemos que la Biblia en el Nuevo Testamento dice escrito está, y nos lleva a Génesis, nos lleva a Isaías, a Jeremías, es porque Dios nos está confirmando algo que está escrito en la Biblia. Pero aquí la gente no les importó que lo que decía Zacarías 9:9, se lo leo: alégrate mucho, hija de Sión. Así dice Zacarías 9:9. Mira que tu rey vendrá a ti justo y salvador, pero humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ellos vieron la promesa de que Jesús llegó en un burrito y gritaron: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Ellos aquí clamaban lo que estaba escrito. Pero al otro día, ¿qué hicieron? Ellos mismos gritaban: crucifíquenle, crucifíquenle. ¿Cuántas veces, mis hermanos, nosotros hacemos lo mismo? Dios obra en nosotros y al otro día con nuestros actos estamos diciendo: crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Estos hombres y estas mujeres, de los que muchos señores hizo milagros ahí, ellos mismos llevaron a Jesús a la tumba a crucificarlo. Pero escrito estaba que él tenía que llegar en un burrito. Él con todas sus riquezas pudo haber llegado en lo que hubiera querido, pero tienen que ver ese contraste entre Dios, que dejó toda su gloria por convertirse en un simple mortal como usted y como yo, con la diferencia que él no tuvo pecado. Sigamos al versículo 16. Dice: estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que esas cosas estaban escritas acerca de él y que se les habían dicho. Aquí Juan nos muestra eso, que ni aún él mismo entendió eso. Cuando usted puede, al final en el Evangelio de San Juan, él se reúne con Pedro, con Santiago, todos, y les pregunta, aun cuando van para camino de Maús, dicen: ¿a usted no le ardía el corazón cuando no sabía las escrituras?
O sea, ellos estuvieron con Jesús, pero no entendieron. Ni aún la ungida de los pies de María. María fue la única que espiritualmente entendió que Jesucristo iba a morir. Todos ellos escucharon que Jesús era perseguido. Judas Iscariote sabía que lo iba a entregar. Pero aquí podemos ver que la única persona, mis hermanos, que entendió que Jesús iba a morir fue María. Los demás no comprendieron nada, estaban preocupados de pronto porque la gallina estaba dura, estaba blandita, el guarapo estaba dulce, no sé, estaban preocupados por otras cosas, pero hasta después de su muerte y de su resurrección, entendieron lo que estaba escrito ¿dónde? En la Biblia, en el Antiguo Testamento. Y por eso, mis hermanos, es un llamado para que usted y yo leamos las Escrituras, para que estudiemos las Escrituras, versículos 17 y 19. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando lo llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de los muertos, por lo cual también había salido la gente a recibirlo, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad que el mundo se va tras él. Así se llamó la enseñanza de hoy. Mirad, el mundo se va tras él, el mundo. Pero vemos que la gente del común, ¿qué está haciendo? Se está yendo tras del mundo, a lo que el mundo le brinda, los placeres de la vida. Aquí dice que la gente daba testimonio ¿de qué? De que Jesucristo había resucitado ¿a quién? A Lázaro. La gente hablaba de un milagro y ellos mismos salieron a recibirlo solamente ¿por qué? Por el milagro que le había hecho un tercero. Pero dice que los fariseos, los escribas, dice: ustedes no consiguen nada, el mundo se va tras de él. Entonces vos ver que la gente estaba preocupada más por la presencia de Lázaro y no por la presencia del Señor. Y todo ocurría en el momento donde las multitudes estaban dentro de la Pascua. Pero hasta ese momento Jesucristo pudo haber evitado tomar la corona sin haber ido a la cruz, y lo hubieran nombrado el Rey de Reyes, Señor de Señores. No hubiera servido de nada, porque él tiene que haber sido coronado primero en la cruz y morir y resucitar. Porque si él se hubiera hecho rey en ese momento, usted y yo no podríamos ser salvos, porque somos salvos a través de su vida, de su muerte y ¿qué? Su resurrección. Ahí está la diferencia, mi hermano, que usted y yo tenemos que vivir la cruz y la resurrección de Jesucristo. Por eso dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, que ya no vivo yo sino Cristo vive en mí, y que todas las cosas viejas que pasaron. Entonces ahí es donde podemos ver, mis hermanos, que las cosas al verlas en la posición, el Señor nos está reflejando a nosotros que las cosas son totalmente diferentes. Y por eso, mis hermanos, que usted y yo, al encontrarnos en la presencia de Dios, podemos ver que damos la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y por eso esa entrada triunfal de Jesús solamente el abrebocas para que usted y yo nos preparemos para su segunda venida. ¿Cuánta gente hoy, mis hermanos, lee la Biblia, hablan de la Biblia y profesan de Jesús y dicen: Hosana al bendito el que viene en el nombre del Señor de Israel? Y al otro día gritan: ¿qué? Crucifiquen, crucifiquen. La gente que solamente ha leído a un Jesucristo histórico, no han leído a un Jesucristo vivo. Leen la Biblia como un personaje de una historia, pero han vivido el campo espiritual que hay en la Escritura. Por eso el Señor lo decía también en el Evangelio de San Juan capítulo 3: el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Usted puede ver el reino de los cielos a través de Jesús, a través de la Escritura, donde Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre sino por Él. Cuando usted tiene ese encuentro personal con Jesús a través de las Escrituras y tiene ese nacimiento nuevo, es cuando usted va a poder ver el reino de los cielos. Versículos 20 en adelante. Dice que Jesús ya habla aquí, ¿a quién? A los griegos. Aquí ya se enfoca en un grupo. Y veamos cómo la gente tiene la necesidad de buscar a Jesús. No, lo está buscando. Él se ofreció a ellos públicamente, pero ellos lo rechazaron, los judíos lo rechazaron. Y aquí entran en juego ¿quién? Los griegos.
Versículo 20, había ciertos griegos, no dice que todos, entre los que han subido a la fiesta a adorar a la fiesta. Entonces, esos que lo escucharon el testimonio de la resurrección de Lázaro, estuvieron en el banquete. Dice, estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida y de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. En ese momento Jesús estaba en el templo, y el templo estaba dividido en dos partes. En uno estaban las mujeres y en otro estaban los hombres. Pero judíos, los extranjeros, no podían entrar a la sinagoga. Entonces Jesucristo sale y se encuentra con ellos. Se dice que Felipe era un griego que hablaba bien su idioma, y por eso ellos buscaron directamente a Felipe. Al ser griego, así como cuando la persona lo busca a usted o me busca a mí, Henry, estoy pasando por esta dificultad, ayúdeme, porque saben que yo tengo algo de Jesús, que usted tiene algo de Jesús y ven algo diferente, entonces dicen, ayúdeme. Y esos griegos buscaron a Felipe para que los llevara a la presencia de Dios, y claro, que Felipe era muy tímido, llamó a Andrés. ¿Y acuerda quién era Andrés? El hermano del Pedro, el que primero empezó el ministerio, el más activo. Aunque Pedro era el más explosivo, Andrés siempre estaba ahí con sabiduría y lo llevó a la presencia de Dios. Y mire, ya Jesús viene y le habla personalmente a estos hombres. En ese momento le habla personalmente a usted. Dice, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que desprecia su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Aquí Jesús les habló. Ya se está refiriendo a que le habló a los discípulos y a los que lo seguían, y en este momento también, ¿qué? A los griegos. Ya le está hablando a dos personas y los está evangelizando, le está predicando. Él no quiso, o él no rechaza a nadie que venga con un corazón diferente. Dice, con un corazón contrito y humillado. Esos hombres de pronto vieron, esos griegos vieron el milagro de Lázaro. Pero de pronto esos hombres escucharon algún otro comentario que Jesús hizo, hablándole de amor a Marta, a María, o al mismo Lázaro, o a las personas que estaban en la cena. Y dice que por esas señales, por esos milagros, buscaron ¿qué? A Jesucristo. Pero ellos especialmente buscaron a Jesús. ¿Por qué? Porque levantó a Lázaro de los muertos. Y parece que uno está insistiendo ahí, como cuando era Cantaleta 1, en la muerte de Lázaro. Ellos se preocupaban más por eso. Pero Dios utilizó esa herramienta para predicarle nuevamente. Y que él se encontraba a la sombra, a las puertas de morir. Y que él era muy consciente de que la hora había llegado. La hora de la crisis, la hora más difícil, había llegado a su vida. Acuérdese que él en su momento, en las bodas de Caná, le dijo a María, mujer, mi hora aún no ha llegado. Pero aquí él sabía que la hora ya había llegado y se estaba dirigiendo lentamente hacia la cruz. Y la cruz aquí es diferente a lo que era la cruz para los romanos. La cruz para los romanos era ¿qué? Un lugar de ¿qué? De infamia y deshonra. La cruz equivalía a lo que sería la cuerda con la que se ahorca a la persona que el verdugo la va a matar, o en este caso a la cámara, a la silla eléctrica o a la cámara de gas. Aquí en ese momento Jesucristo está hablando de la muerte de la cruz, para redimirnos de ¿qué? De la maldición de la ley. Él le estaba predicando a ellos, y por eso en Gálatas 3:3 dice, maldito todo el que es colgado en un madero. Jesucristo al tercer día resucitó de los muertos. Y por eso en Hebreos 12:2 nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí el mismo apóstol Pablo nos está recordando de que Jesucristo dejó toda la gloria en el cielo
por venir a morir en una cruz. De que aunque iba a pasar por el sufrimiento, tendría el gozo y la alegría de estar en la presencia de Dios después de aquella cruz. Entonces yo le pregunto a usted, hermano y amigo que nos está viendo, ¿está preparado para morir? ¿Está preparado para resucitar? Tiene que morir como murió Judas, amando las cosas del mundo, las cosas materiales, haciendo trampa, mintiendo, o como María, derramando su corazón de aquel que murió por usted y por mí. La misericordia del perdón de Dios se da solamente en la cruz. Denme en cuenta, mis hermanos, el sol sale para los buenos y para los malos. El sol sale para los pajaritos, sale para las plantas, pero los únicos que pueden resucitar en vida somos usted y yo. ¿Resucita en una vida eterna con Cristo o resucita qué? En una vida sin Cristo, en un infierno. Después él resalta una analogía física de un grano de trigo. Dice, aunque el grano de trigo muere en la tierra, produce la planta y la espiga y la cosecha, pero tiene que morir para llevar fruto. Muchas veces la gente no quiere morir, y eso es lo que el Evangelio nos está mostrando aquí. Tenemos que morir a nosotros. ¿Cuántas veces ponemos muchas cosas de primeras antes que Dios? Pero no podemos poder entender que Él vino, murió y resucitó. Y Él murió fue para darnos, para tener una muerte redentora. ¿De qué? De que resucitó para darle vida y vida a usted. Piense usted, mi hermano, ¿se acuerda de lo que pasó en Semana Santa? Que usted guardó el Viernes Santo y no comió sino solo pescado y le quedó ahí. Pero si vemos el lunes siguiente, ¿qué hizo usted? Volvió a ser el mismo del lunes anterior. Aquí nos está hablando que tenemos que ser diferentes, no decir gloria al Señor y enseguida crucifiquémoslo. Hay algo más importante que la cosa física, y lo importante para ellos era poder que estaban viendo al que iba a ser sepultado en la tierra. Cuando Él murió y fue enterrado en la tierra y quedó solo, el resucitar produciría mucha vida y vida en abundancia. Y la muerte de uno reemplazó el pecado de ¿quién? De Adán y Eva, para que usted y yo tuviéramos vida eterna, para poder acabar ¿con qué? Con el pecado remanente, con el pecado federal que nos dejaron ¿quiénes? Adán y Eva. Y ahí está el contraste, pero se lo reitero, mi hermano, la diferencia entre Judas Iscariote y María. Dice, el que ama su vida, ¿ama más usted esa vida física? Como yo le decía a este hombre, y estos días que he podido compartir con personas con las que pude orar, que tenían cáncer y tienen una nueva vida, están más preocupadas porque el pelo se les cayó o no se les cayó. Tengo una amiga que también fue con su cirugía, ese tipo de cosas, y no le importa, le hicieron una cirugía tremenda y esa parte ya la superó ella. No le importa su parte física. Lo que más le importa es hacer la tarea por el Señor. No le importa si su pelo se cae. Pero aquel que tiene a Cristo en su corazón, las cosas las vive de una manera diferente. Pablo decía que el contentamiento de nosotros es ¿quién? El Señor. Estamos preparados para hacer la diferencia entre este mundo físico y el mundo espiritual. El bien y el mal están ahí. Versículo 25 dice, el que desprecia su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Usted está colocando, como se dijo en un principio, su familia, sus hijos, su trabajo, primero que el Señor. No, déle la prioridad al Señor, que Él sea la vida eterna para usted. Que usted es ese grano de trigo que está cayendo en tierra y está muriendo a las cosas materiales, a las cosas físicas, y solamente para cumplir ¿qué? El propósito de Él. Hay gente que hace votos de castidad, votos de pobreza, y no hacen más sino eso, vivir en la pobreza, y no se preocupan por hacer nada más, aún ni se preocupan por trabajar, sino que todo el mundo les dé. Y ahí son votos contrarios. Versículo 26, con el que estamos cerrando, dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Jesús le pidió a los que lo siguieran que se encaminase a la cruz.
Y el ser discípulo o siervo de Jesús reclama cosas, la humillación, los vituperios. No vamos a sufrir de pronto como el mismo Jesús, no vamos a sufrir de pronto como sufrió Pedro, Pablo y ellos, no. Pero cuánta gente, mis hermanos, por el hecho de ser cristianos, nos hacen enfermos. Y aún los mismos cristianos, que se creen más cristianos que nosotros, se creen más santos que nosotros, nos juzgan y nos condenan. Es que yo tengo la razón, yo tengo la verdad, usted no estudia. Pero aquí, mis hermanos, para cerrar, el Señor nos hace una invitación. Dice, si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. ¿Cómo está sirviendo usted al Señor? ¿Ya usted ya cayó en tierra? ¿Ya murió a las cosas de este mundo? Al pecado, a la mentira, al engaño, al egoísmo, a la codicia. ¿Qué sé yo es lo que tenemos cada uno en nuestros corazones? Solamente lo sabe usted y el Señor. ¿Qué cosa guardada tiene usted en su corazón ahora que usted tiene que morir? Para servirle al Señor. Donde usted pueda decir realmente, Señor, yo quiero servirte. Como dijo el profeta Isaías, Señor, heme aquí, envíame a mí. Que usted pueda decir, Dios, realmente quiero cambiar mi vida. No quiero ser más Judas Iscariote, preparado solamente para las cosas materiales, el dinero. Yo quiero ser como María. Yo quiero adorarte y exaltarte, pero también quiero ser como Marta. Estar al servicio del Señor. Yo le invito a que cuando usted está, incline su rostro y le demos gracias al Señor. Señor, te damos gracias por este momento, por tu amor, tu fidelidad, tu misericordia. Hoy el Señor nos ha hablado de la adoración a través de María, de la muerte a través de Lázaro, del servicio a través de Marta. Pero también nos has hablado del mundo, Señor, a través de Judas Iscariote, de cómo actuamos nosotros. Pero también nos has hablado de tu amor, de cómo aún en tu momento de dificultad les predicaste a los griegos, a las naciones, donde solamente el llamado lo creían que lo tenían solamente los judíos. Nos muestra que su amor es por las naciones de la tierra. Señor, te damos gracias y te pedimos que perdones nuestro pecado, nuestra maldad y la dureza de nuestro corazón. Ayúdanos a adorarte como María te adoró. Ayúdanos a servirte como Marta te sirvió. Pero ayúdanos, Dios, a colocarte en el primer lugar, para que seas tu único, nuestro Señor y Salvador, y que realmente podamos decir: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel, el Señor de señores y mi Señor, mi Salvador. Hermanos, se les ama, se les bendice. Nos estamos hablando, continuamos la siguiente semana con el capítulo 12. Bendiciones para todos.